¿Me creerías si te digo que existe un juego de Dragon Ball que fue desarrollado en Argentina? Bueno, me vas a tener que creer porque esto es verdad. Todo el mundo conoce Dragon Ball y eso es un hecho. Dato inchequeable ya que es puramente mi opinión personal, pero de lo que sí estoy seguro es que es de las franquicias más influyentes del último tiempo y por lo tanto de las más explotadas. Mangas, animes, películas, ponele, cartas, juguetes, figuras de acción. Y esta cosa que tengo acá y no sé qué es, existen productos de todo tipo, pero lo verdaderamente importante y de lo que vengo a hablar hoy son sus juegos. Cuando normalmente se habla de juegos de Dragon Ball, siempre se menciona los mismos, que el Budokai Tenkaichi 3, que el Fighter Z, el Kakaroto, pero yo no vengo a hablar de ninguno de estos, sino que les voy a mostrar un juego de Dragon Ball desarrollado en el país campeón del mundo, y que lamentablemente estuvo perdido por más de 18 años. Y para saber el contexto de cómo chota se creó un juego de Dragon Ball en Argentina, tenemos que remontarnos al inicio de la historia. Synthesoft es la empresa detrás del juego, que si no la conocen la verdad no importa porque lo más destacable que hicieron fue el truco argentino. La empresa, tras ver el fenómeno que estaba haciendo Dragon Ball en ese entonces, no dudaron un segundo y para 1999 desarrollaron Dragon Ball el Gran Torneo, el cual se convertiría en el primer juego de Dragon Ball para computadora. Dragon Ball Z el Gran Torneo salió a la venta junto a una revista poco conocida de ese entonces, la cual se llamaba Total Games, revista que como Club PlayStation, Action Games o Top Kids, en las que se hablaba de tecnología, videojuegos, anime, ya saben, cosas virgo interesantes. Y probablemente desconozcas acerca de estas revistas y la verdad que yo también no tengo ni puta idea, ya que para esos años yo todavía no había nacido, pero calculo que para los que nacieron en los 90 esas revistas eran su momento gamer. A Juegos Totales no la conocía ni tu vieja, porque la única información que existe acerca de la revista tiene que ver con el juego de Dragon Ball, el cual se distribuía de una forma un poco rara, ya que este se vendía en forma de rompecabezas, o sea, básicamente te lo vendían en cuotas. Me explico, Total Games era una revista mensual, o sea que con cada mes sale una revista diferente. Y desde diciembre del 99 hasta abril del 2000, con cada edición de la revista vendría un disco del juego. Si comprabas e instalabas el disco 1 en tu computadora, en el menú se puede ver que originalmente se tenían planeado que el juego tuviera un total de 16 personajes, los cuales se dividían en 5 discos. O sea, para los matemáticas haters serían más o menos como 3 personajes por CD. Más o menos. El juego base venía con Goku, Krillin y Cell como personajes jugables, mientras que el segundo disco funcionaba como una especie de DLC, ya que apenas lo instalabas, se desbloqueaban 3 personajes más, haciendo que si querías tener el juego completo, tengas que comprar todos los discos. Los de Synthesoft no eran ningunos boludos. Y ahora mismo te estarás preguntando si acaso contaban con las licencias para poder usar a estos personajes. Y déjame decirte que obviamente no, ¿qué parte de juego argentino de Dragon Ball no entendiste? Sino que el juego es lo que se llama un producto bootleg. Y ahora te surge la duda, ¿qué chota es un bootleg? Bueno, déjame que te explico. Un producto bootleg es en pocas palabras un producto pirata, o sea que los chabones que hicieron el juego no tenían ningún tipo de permiso para usar a los personajes o el nombre de la serie, y la verdad que tuvieron toda la suerte del mundo para no comerse las denuncias de sus vidas, porque al ser un producto argentino que no salió del país, logró pasar desapercibido. Y ahora, ya sabiendo la historia detrás del juego, ¿qué tan bueno es este? Primero tengamos en cuenta que era 1999, o sea, Argentina en 1999, y que el juego no usaba el motor gráfico Mugen, o Mugen como chota se diga, el cual era usado normalmente para esta clase de juegos, sino que Synthesoft crearía el juego completamente desde cero. Y la verdad, el juego no está tan mal, hasta que lo abrís. Si hablamos del apartado visual, tenemos a este Goku con embolia, pero hablando en serio, los modelos de los personajes están bien hechos, ponele, o sea, no es como que yo pudiera hacer algo mejor. El diseño de los fondos es bastante decente, aunque bueno, el escenario 2 ni siquiera pertenece a la serie, pero detallitos. Y más allá de eso, el diseño de los personajes es bueno y cumple su función. Eso diría si no se viera un puto cuadrado azul atrás de cada objeto. Pero bueno, hay que entender que a esto lo diseñaron 10 monos en menos de un fin de semana, y aunque el juego de la viborita esté mejor diseñado, quizás la jugabilidad es buena, ¿no? Por favor, decime que sí. En pocas palabras y siendo lo más generoso posible, es lo más tosco que vi en mi vida. No solo la animación de los personajes es lenta y brusca, sino que hacer cualquier movimiento es una torsión de huevos. Tenemos lo básico para hacer un juego de peleas, ya saben, tirar piñas, patadas, poderes, y la revolución del gaming, podés volar. Alguien seguro se quedó sin neuronas desarrollando eso. Además de que cada personaje tiene un ataque final único, y no podemos olvidarnos del mejor ataque del juego, correr. Y probablemente lo más innovador que tiene el juego es que cuenta con las voces del doblaje latino. Cosa que ni siquiera los juegos oficiales de hoy en día tienen, la tenés adentro Bandai, pero donde podemos ver un claro cariño a la serie por parte de los desarrolladores es en el apartado de extras, el cual cuenta con una biografía y descripción bastante detallada de la historia y el estilo de pelea de cada personaje, además de un árbol genealógico que está muy bien hecho. Incluso cuenta con una gran cantidad de material del anime como fotos, videos,
bueno, fotos y videos. Claramente Synthesoft tenía buenas intenciones con este proyecto, aunque lamentablemente este quedaría inconcluso, porque de los 5 discos que se tenían planeados, solo salieron a la venta los 2 primeros, y por mucho tiempo estuvo la incógnita de que si esos 3 discos restantes al menos habían llegado a producir. Y como el juego se encontraba perdido, lo único que existía acerca de este eran las imágenes del CD 1 y 2, pero no sería hasta el 2018 que se pudo dar con la respuesta, gracias a la página de Abandon Socios. Y al parecer los 3 discos que faltaban nunca existieron, ya que desgraciadamente poco después de la publicación del segundo CD, este tendría muy malas ventas, causando que la compañía caiga en bancarrota, cancelando inmediatamente la producción de los discos faltantes. Las decisiones que tomaron sobre cómo distribuir su juego los terminó sentenciando, haciendo que un juego que claramente estaba hecho por gente fan de la serie y que le tenía un gran cariño a la misma, quede incompleto y sea totalmente olvidado. Aunque gracias a internet este fue recuperado y actualmente se puede descargar fácilmente. Si de casualidad les interesa jugarlo, en la descripción les dejo un video de la guarida de Fredo para que lo descarguen. Sin nada más que decir, espero les haya gustado el video. Si ese fue el caso se pueden suscribir y yo me voy a dormir. Nos vemos.